Presentación del estudio de impacto ambiental semidetallado del proyecto Parque Eólico Pacífico y su línea de transmisión. La presentación estará dividida en 4 apartados principales, los cuales inician con la descripción del proyecto, resultados de la línea base ambiental y social y mecanismos de participación ciudadana, la caracterización de impacto ambiental y la estrategia de manejo ambiental propuesta. Iniciaremos con la descripción del proyecto. Como alcances generales se menciona que el proyecto comprende la construcción y operación de una planta eólica compuesta por 36 aerogeneradores, una canalización eléctrica subterránea de 34.5 kilovatios, caminos de acceso y caminos interiores, una subestación elevadora de 34.5/220 kilovatios, SEP Pacífico, un edificio eléctrico y de control y otras obras complementarias. Además, incluye una línea de transmisión eléctrica de 6.55 kilómetros de longitud y nivel de tensión de 220 kilovatios, que unirá la SEP Pacífico con la SE Caravelí, la cual está unida a su vez con la subestación eléctrica existente por OMA de 220 kilovatios, conectada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, SEIN. La potencia total del parque será de 219.6 megavatios. Las instalaciones proyectadas comprenden a los aerogeneradores del parque eólico, la canalización eléctrica subterránea, la subestación elevadora, el edificio y demás componentes estarán ubicados dentro de un área de 3.000 hectáreas, mientras que la línea de transmisión de 220 kilovatios ocupará una superficie de servidumbre total de 32.75 hectáreas, discurriendo un tramo de la línea en el interior del polígono del parque eólico. El análisis realizado para la selección de alternativas consideró una valoración multicriterio basado en aspectos técnicos como la potencia total a instalar, los tipos de aerogeneradores, facilidades de accesos, criterios ambientales como la topografía del terreno, superficie requerida, afectación de vegetación de lomas, riesgo de colisión de avifauna, sitios arqueológicos y paleontológicos, áreas naturales protegidas y comunidades nativas. Por otra parte, se evaluaron criterios económicos como costos de inversión y criterios de evaluación de riesgos, con relación a peligros y riesgos naturales y o antrópicos. Como resultado, la alternativa con mejor evaluación corresponde a la alternativa número 3. De igual manera, para la evaluación de alternativas en la línea de transmisión eléctrica, se emplearon criterios técnicos como tensión nominal, tipo de torres, facilidades de acceso y los criterios ambientales, económicos y de riesgos que se mencionaron para la evaluación del parque eólico. Como resultado, se determina que la alternativa 1, de trazo recto hacia la subestación Caravelí, presenta la mejor valoración en base a múltiples criterios. De igual manera, para la evaluación de alternativas en la línea de transmisión eléctrica, se emplearon criterios técnicos como tensión nominal, tipo de torres, facilidades de accesos y los criterios ambientales, económicos y de riesgos que se mencionaron para la evaluación del parque eólico. A continuación procedemos a presentar la descripción del proyecto considerando la alternativa más viable desde aspectos técnicos, ambientales, económicos y de evaluación de riesgos. El proyecto planteado se encuentra localizado en el distrito de Lomas, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. El área del parque eólico es de 3.000 hectáreas y el área ocupada efectivamente por las obras del parque es de 44.18 hectáreas y se tendrá una servidumbre de 32.75 hectáreas para la línea de transmisión eléctrica. Accesos vehiculares del proyecto. El parque eólico tiene fácil acceso desde la Ruta 1, Panamericana Sur, después de recorrer unos 65 kilómetros desde la localidad de Nazca, en dirección sur,
y alrededor de unos 25 kilómetros si se parte desde la localidad de Lomas en dirección noreste. Como camino de acceso se utilizará directamente la carretera 119, que cruza con las viales interiores del parque eólico entre los aerogeneradores 2, 3 y entre el aerogenerador 28 y la instalación de faenas. La Panamericana Sur se encuentra en uso y en condiciones idóneas para acceder al proyecto y realizar los transportes de los elementos del parque eólico en la etapa de construcción, por lo que no se pretende realizar obras de acondicionamiento o mejora. En la carretera AR100 será necesario limpiar los bancos de arena, rellenar y compactar los baches con material agregado seleccionado, extender una capa de zahorra artificial de 20 centímetros de espesor e instalar señalización. Finalizado el transporte de los componentes principales, se procederá a realizar la rehabilitación del firme. Como datos principales del proyecto, se contará con una potencia total instalada de 219.6 megavatios, línea de transmisión de 6.55 kilómetros. La línea de transmisión conectará la SE Pacífico con la SE Carabalí proyectada y de ahí con la SE Poroma 500/220 kilovatios existente, la cual es parte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional SEIN. Componentes del proyecto: aerogeneradores, 36 aerogeneradores de 6 megavatios de potencia unitaria nominal cada uno, llegando a 6.2 megavatios de potencia máxima cada uno, con una torre de altura de 135 metros y palas de 83.5 metros. Subestación eléctrica Pacífico, 34,5/220 kilovatios, incluye edificio eléctrico y de control. Línea de transmisión 220 kilovatios de 6.55 kilómetros. Torres meteorológicas, caminos de acceso e interiores, instalaciones temporales, campamento de obra, instalación de faenas, planta de concreto, depósitos de material excedente. La presente lámina resume los componentes del proyecto, donde se observa el planteamiento con 5 tipos de instalaciones temporales con una ocupación de terreno de 5.72 hectáreas y 5 tipos de instalaciones permanentes en el parque eólico con una ocupación de 38.46 hectáreas de terreno, mientras que para la línea de transmisión se contempla una faja de servidumbre de 25 metros a cada lado del eje de la línea de transmisión, que a su vez incluye el camino de servicio de la línea de transmisión eléctrica. La superficie real a intervenir u ocupar por las instalaciones del proyecto corresponden a un total de 76.93 hectáreas. La presente lámina muestra los datos de coordenadas geográficas de los componentes generales del proyecto, siendo estos el polígono del parque eólico y el trazo de la línea de transmisión eléctrica. Tal como muestra la gráfica presentada, ningún componente temporal ni permanente del proyecto se superpone con áreas de concesiones mineras de terceros. A continuación les brindaremos las principales características de los componentes del proyecto, empezando por los aerogeneradores proyectados. Se contempla un total de 36 aerogeneradores de potencia unitaria 6.0 megavatios y potencia máxima de 6.2 megavatios cada uno. Infraestructura: torres de 135 metros de altura y palas de 83.5 metros. Cimentaciones: de concreto con 23.4 metros de diámetro y 4 metros de profundidad. Plataforma de montaje, cada aerogenerador, de 85 por 50 metros. Canalización subterránea de media tensión. Red de cableado de media tensión, 34.5 kilovatios. Interconecta los aerogeneradores y transporta la energía general hasta la subestación del PE Pacífico.
camino de acceso y caminos interiores, camino de superficie de rodadura de terreno natural, de plataforma de 6 metros de ancho con cunetas. Camino de acceso se conecta con carretera AR100 existente. Diseño acorde a la topografía del terreno para minimización de movimientos de tierra. En camino de acceso, la plataforma es de 5 metros sin cunetas. Torres meteorológicas, ubicada en segunda lineación de aerogeneradores. Tipo de estructura, celosía o tubular autoportante. Altura, 135 metros. Equipamiento, instrumentos de medición meteorológica a 3 alturas diferentes. Anclaje, cimentaciones de anclaje con cableado metálico en círculos concéntricos de 20, 40 y 60 metros. Subestación eléctrica Pacífico, subestación elevadora de 34.5 kilovatios a 220 kilovatios. Área ocupada, 5.500 metros cuadrados. Incluye el edificio eléctrico y de control. Componentes en línea de transmisión eléctrica. Línea de transmisión eléctrica de alta tensión. Características. Longitud aproximada, 6.55 kilómetros. Tensión nominal, 220 kilovatios. Cantidad aproximada de torres, 20. Vanos, 300 a 400 metros. Tipo de estructura, torres metálicas autosoportadas. Cimentaciones, concreto armado para cada pata. Servidumbre, 25 metros a cada lado del eje de la línea de transmisión eléctrica. Camino de servicio de línea de transmisión eléctrica. Caminos de superficie de rodadura de terreno natural, de plataforma de 5 metros de ancho y cunetas de 2 metros por 0.7 de profundidad. Longitud en camino de servicio de la línea de transmisión eléctrica, 47.13 kilómetros. Componentes temporales para obras. Instalación de faenas. Área de 1.05 hectáreas con cerco perimetral destinado a diversas instalaciones provisionales para las obras que incluye. Área de oficinas, incluidos servicios higiénicos, tanque de combustible, grupos electrógenos, tanques de agua industrial. Área de almacenaje y clasificación. Patio de salvataje y áreas de almacenamiento de residuos sólidos. Campamento de obra. Se contempla la construcción de un campamento de obra con capacidad máxima para 600 personas, con superficie estimada de 2.17 hectáreas. Contará con dormitorios, cocina, comedor, sala de recreación, servicios higiénicos y bodegas, además de instalaciones sanitarias básicas. Además se contempla un cerco perimetral, tanque de agua potable, 250 metros cúbicos, petar, tipo modular, almacén de residuos, grupo electrógeno y estacionamientos. Componentes temporales para obra. Planta de concreto. Se instalará una planta de concreto en una superficie de 2 hectáreas dentro del área del parque eólico. Tendrá una capacidad de producción aproximada de 70 metros cúbicos por hora, que permitirá satisfacer los requerimientos de concreto del proyecto. Depósito de material excedente. Área de 0.5 hectáreas destinado al acopio y disposición final del material excedente de los movimientos de tierra de obra. Conformación de material excedente mediante terraplenes escalonados. Frentes de trabajo, ubicados de acuerdo a los avances de obra y contarán con baños químicos, portátiles, extintor, botiquín, herramientas manuales y elementos de señalización. Ahora pasaremos a describir las actividades para la implementación del proyecto, considerando las etapas de construcción y operación. La etapa de construcción comprende tanto actividades de obras preliminares como las actividades constructivas propiamente y las labores de cierre de obras. Como obras preliminares se menciona la habilitación de instalaciones provisionales para campamento de obra, faenas de trabajo y planta de concreto. Estas instalaciones serán auxiliares para facilitar los trabajos de construcción de los componentes permanentes y se realizarán los trabajos en el depósito de material excedente
de acuerdo al avance de los movimientos de tierras en otras obras del proyecto. Asimismo, se considera desde esta primera etapa la contratación de mano de obra y suministros de bienes y servicios, los cuales serán acordes a cada subetapa del proceso constructivos y avance de ejecución de las obras. Para las instalaciones permanentes del parque, las actividades constructivas en camino de acceso e internos del parque eólico contemplan mantenimiento de camino de acceso, roce y limpieza de terreno, nivelación, movilización de vehículos y maquinarias, traslado de materiales de construcción y de materiales excedentes. Se realizará también una canalización subterránea de media tensión y para los aerogeneradores se realiza roce y limpieza, excavaciones para cimientos, construcción de cimientos y relleno, explanaciones para plataformas de montaje y el propio montaje de aerogeneradores. En la subestación eléctrica se realiza la limpieza y despeje de terreno, excavaciones y nivelaciones, construcción de estructuras y acabados, e instalación de servicios y equipamiento. En la torre meteorológica se contemplan actividades similares en limpieza, excavaciones y construcción de cimientos, y la instalación de estructuras metálicas y equipamiento meteorológico. Para las instalaciones permanentes en la línea de transmisión, las actividades constructivas en el camino de servicio de la línea de transmisión eléctrica comprende los trabajos de limpieza y nivelación de terreno, movilización de vehículos y maquinaria, traslado de materiales de construcción y de materiales excedentes de movimientos de tierra. Para la propia línea de transmisión eléctrica se contemplan actividades de limpieza y despeje de terreno, excavaciones, construcción de cimientos y relleno y la instalación de torres eléctricas y tendido de cableado eléctrico. Al término de la construcción de componentes permanentes, las instalaciones temporales y auxiliares serán cerradas y retiradas del área del proyecto, lo cual comprende el cierre de obras. Estas actividades incluyen el desmontaje de campamento de obra e instalaciones conexas, desmontaje de faenas de trabajo y de planta de concreto, así como la ejecución de medidas de manejo ambiental contempladas hacia el término de la etapa de construcción. En la etapa de operación, que incluye tanto actividades de operación como de mantenimiento, se menciona que en los componentes del parque eólico, como los aerogeneradores, la producción de energía eólica y funcionamiento de aerogeneradores y el mantenimiento de los mismos, en la subestación eléctrica comprende operación y mantenimiento en el parque eólico, aerogeneradores, producción de energía eléctrica y funcionamiento de aerogeneradores, mantenimiento de aerogeneradores, torre meteorológica, funcionamiento de torre meteorológica, subestación eléctrica, funcionamiento de la subestación eléctrica, mantenimiento de edificación, mobiliario y equipamiento eléctrico, caminos de acceso e interiores, movilización de vehículos para inspección y mantenimiento. En la línea de transmisión eléctrica se contempla transmisión de energía eléctrica y reparaciones de energía en la línea de transmisión. En los caminos de servicio se incluye la movilización de vehículos para inspección y mantenimiento, y como actividades logísticas para esta etapa, se considera contratación de personal permanente y temporal, y suministro de bienes y servicios. La inversión estimada para la construcción del proyecto del parque eólico y su línea de transmisión se estima en $164.300.000, mientras que para el desmontaje total en etapa de abandono hacia el final de su vida útil se estima un presupuesto de $24.645.000. El tiempo de duración de la etapa de construcción se proyecta en 18 meses. El tiempo de vida útil en operación del parque se estima en 25 años. Y la eventual etapa de abandono con desmontaje total de las instalaciones abarca otros 18 meses. Como requerimientos de mano de obra, se estima para la etapa de construcción
un promedio de 450 trabajadores por mes y máximo personal de 600 trabajadores por mes, mientras que la etapa de operación se contará con 14 trabajadores para operación y mantenimiento rutinario, mientras que de forma temporal se precisará de 10 trabajadores adicionales en promedio durante 6 semanas para mantenimientos anuales. Para la etapa de abandono se considera estimaciones de personal similar a la etapa de construcción. Como requerimientos de equipos y maquinaria se contempla en la etapa de construcción el uso de bulldozer, retroexcavadoras, compactadora, camión volquete, mixer de 8 metros cúbicos, camión cisterna de 10 metros cúbicos, camión pluma, camión rampa, grúa principal, grúa secundaria. Mientras que para la etapa de operación de forma regular se emplearán camionetas 4x4 y solo de forma eventual podrán emplearse grúas de izaje en casos de mantenimientos extraordinarios. Para el abandono total del proyecto se estima el uso de maquinarias similares a las empleadas en la etapa de construcción. Respecto a insumos y recursos para el proyecto, se precisa que en la etapa de construcción se empleará combustible diésel para vehículos y maquinarias, gasolina para vehículos y gas licuado para campamento, acero de construcción de cimentaciones, áridos para el concreto, cemento para el concreto, agua potable para el consumo y actividades de higiene del personal, agua industrial para humectación de caminos, curado de concreto y lavado de camiones mixer. También elaboración de concreto. Combustible para diésel para vehículos y camiones de transporte de insumos en la etapa de operación. Agua potable para consumo y actividades de higiene del personal. Aceite aerogeneradores para grupo hidráulico y multiplicadora. Repuestos mecánicos e hidráulicos para mantenimiento y reparación de los equipos. Por otra parte, se precisa que el proyecto no contempla la extracción de recursos naturales del medio natural en ninguna de sus etapas. Únicamente se considera el aprovechamiento sostenible del recurso eólico. En cuanto a la generación y manejo de efluentes en la etapa de construcción, se contempla baños químicos en la instalación de faenas y frentes de trabajo, con el retiro y disposición final de los efluentes de estos baños por empresa autorizada de servicios sanitarios. Por otra parte, el campamento de obra contempla una planta de tratamiento de aguas servidas, o PETAR, de tipo modular y con tratamiento para el reuso de las aguas tratadas para ser usadas en humectación de caminos y áreas de movimientos de tierra. A la izquierda, unas gráficas del tipo de PETAR a emplear. Las aguas de lavado de camiones mixer serán manejados en piscinas de lavado para su reutilización en el proceso de lavado y manejo mediante evaporación natural. En la etapa de operación, las aguas servidas serán almacenadas en un tanque o contenedor séptico para ser recolectadas de forma periódica mediante terceros autorizados para este tipo de servicios sanitarios. En resumen, el proyecto no contempla realizar vertimientos de ningún tipo en el medio natural. Asimismo, la generación de residuos sólidos en la etapa de construcción corresponderá a residuos no peligrosos como restos de papeles, plásticos, vidrios, cartón, restos de fierros y de madera, escombros y otros. Y entre los residuos peligrosos se mencionan restos de lubricantes, aceites y grasas. En la etapa de operación, los residuos que se generarán comprenden restos de alimentos, papeles, plásticos, vidrios, restos de cableado y otros residuos de los mantenimientos preventivos principalmente. En cuanto a las emisiones atmosféricas, las principales fuentes de emisiones correspondientes al material particulado
de los movimientos de tierra y tránsito vehicular, y los gases de combustión de los vehículos y maquinarias de obra. En la etapa de operación son emisiones discontinuas de material particulado por tránsito de vehículos livianos de inspección y mantenimiento continuo del parque. La generación de ruidos y vibraciones en la construcción se generan por el uso y desplazamiento de maquinarias de obra principalmente. En la etapa de operación y mantenimiento, los ruidos se originan de forma mecánica y aerodinámica del funcionamiento de los aerogeneradores. Y además, en esta etapa se generan también radiaciones no ionizantes por efecto de la transmisión de la energía eléctrica a través de la línea de transmisión. Ahora revisaremos la línea base ambiental del proyecto. Entonces, ¿qué es la línea base? Pues es el estado actual del área en el que se desarrollará el proyecto Parque Eólico Pacífico y su línea de transmisión. Para conocer el estado actual del área del proyecto, se recogió información de fuente primaria y secundaria. En esta lámina mostraremos el área de influencia del proyecto. ¿Qué es área de influencia? Es el área donde se manifiestan los posibles impactos ambientales ocasionados por las actividades del proyecto. Esta se encuentra dividida por área de influencia directa y área de influencia indirecta del proyecto. El área de influencia directa está comprendida por el área del proyecto y 75 metros a cada lado de la línea de transmisión. El área de influencia indirecta está comprendida por 75 metros alrededor del área de influencia directa del proyecto y línea de transmisión. Es importante mencionarles que no existe ningún centro poblado dentro del área de influencia directa del proyecto. La línea base del proyecto tiene el siguiente contenido: medio físico, clima, meteorología, calidad del aire, niveles de ruido, radiaciones no ionizantes, geología, geomorfología, uso actual de la Tierra, entre otros. Medio biológico, zonas de vida, formaciones vegetales, flora y fauna. Medio social, aspectos demográficos, educación, salud, características de las viviendas, actividades económicas, entre otros. A partir de esta lámina empezaremos a detallar la línea base física del proyecto. Comenzaremos en describir las características del clima y meteorología. El clima. El área del proyecto es deficiente en lluvias, puesto que se encuentra en una zona desértica semicálida con temperatura media de 16 grados centígrados a 23 y escasez de lluvias durante el año. Respecto a la meteorología, se consideró la evaluación de los siguientes parámetros: temperatura, precipitación, humedad relativa y dirección y velocidad del viento. Para la evaluación se consideró información histórica de un periodo de 16 años de la Estación Meteorológica Lomas, la cual se encuentra a 23.72 kilómetros de distancia del proyecto. Desde esta lámina observamos el detalle de los parámetros meteorológicos. Iniciaremos con la temperatura. En el gráfico se observa que la variación media máxima de temperatura es entre 26.75 grados y 27.34 grados centígrados, dándose en los meses de febrero y marzo. En esta gráfica se observa que la variación de temperatura media mínima se da entre 13.04 grados y 13.15 grados centígrados, dándose entre los meses de julio y agosto, siendo estos meses los más fríos del año. La precipitación, lluvia, de la zona del proyecto, como se observa en el gráfico, tiene predominancia entre los meses de febrero y marzo, con valores de 2.91 mililitros y 11.29 mililitros. Por otro lado, debemos de tener en cuenta que en el año 2015 y 2017 hubo anomalías donde se presentó mayor cantidad de precipitaciones. La humedad relativa nos indica el porcentaje de vapor de agua en el aire, como se observa en el gráfico. Varía entre 83.26%
y 86.51%, dándose entre los meses de enero y junio. El promedio de la velocidad mensual del viento, como se observa en el gráfico de la izquierda, se da con mayor velocidad en los meses de junio, julio y agosto, con una variación entre 1.6 metros por segundo y 7.9 metros por segundo. Respecto a la dirección del viento, como se observa en el gráfico de la derecha, tiene una predominancia hacia sureste. En esta lámina se observa el muestreo a la calidad de aire. El muestreo se realizó en los días 22 y 23 de noviembre de 2019. El muestreo se realizó en dos estaciones, CA01 y CA02, y se analizaron los siguientes parámetros: material particulado PM10 y PM2.5, dióxido de azufre, monóxido de carbono, benceno sulfuro de hidrógeno, plomo, dióxido de nitrógeno e hidrocarburos totales, dando como resultado que todos los parámetros indicados se encontraron por debajo de los estándares de calidad de aire. En esta lámina se observa el muestreo de los niveles de ruido. El muestreo se realizó los días 22 y 23 de noviembre de 2019. El muestreo se realizó en 6 estaciones ubicados dentro del área de influencia del proyecto. Los resultados muestran que los niveles de ruido se encontraron por debajo de los estándares de calidad de niveles de ruido. En esta lámina se observa el muestreo de niveles de radiación no ionizante. El muestreo se realizó en los días 22 y 23 de noviembre de 2019. El muestreo se realizó en 2 puntos de muestreo, RNI 01 y RNI 02, el primero ubicado en la subestación del Parque Eólico Pacífico de Código y el segundo ubicado cerca de la línea de transmisión. Los resultados de la medición de la radiación no ionizante se encontraron por debajo de los estándares de calidad ambiental. En esta lámina se muestra la geología del área de influencia del proyecto, donde se identificaron 6 formaciones geológicas, siendo la terraza marina la unidad que ocupa mayor área en la zona del proyecto con 1.338.58 hectáreas. La terraza marina se encuentra en la parte central del área del proyecto, como se muestra en la figura. En esta gráfica se muestra la geomorfología del área de influencia del proyecto, donde se identificaron 6 formaciones geomorfológicas, siendo la planicie de marina del Pleistoceno la unidad que ocupa mayor área en la zona del proyecto, con 1.338.58 hectáreas. La planicie de marina del Pleistoceno se encuentra en la parte central del área del proyecto, como se muestra en la figura. En esta gráfica se muestra el tipo de suelo del área de influencia del proyecto, donde se identificaron 5 unidades de suelo y una unidad no edáfica, siendo el suelo mata-caballo, MC, la unidad que ocupa mayor área en la zona del proyecto, con 1.338.58 hectáreas. El suelo mata-caballo, MC, se encuentra en la parte central del área del proyecto, como se muestra en la figura. En esta gráfica se muestra la capacidad de uso mayor de las tierras del área de influencia del proyecto, donde se identificaron 3 grupos de tierras de protección, siendo las tierras de protección con limitaciones por suelo y riesgo de erosión la unidad que ocupa mayor área en la zona del proyecto con 1.382.12 hectáreas. Diapositiva 49. En esta gráfica se muestra el uso actual de las tierras del área de influencia del proyecto, donde se identificaron 5 unidades de uso actual de las tierras, siendo los terrenos de vegetación la unidad que ocupa mayor área en la zona del proyecto, con 2.124.53 hectáreas. En esta gráfica se muestra el uso actual de las tierras del área de influencia del proyecto, donde se identificaron 5 unidades de uso actual de las tierras, siendo los terrenos de vegetación la unidad que ocupa mayor área en la zona del proyecto, con 2.124.53 hectáreas. En esta lámina se observa el muestreo a la calidad de suelo. El muestreo se realizó los días 22 y 23 de noviembre de 2019. El muestreo se realizó en 4 estaciones,
SU01, SU02, SU03 y SU04, y se analizaron los siguientes parámetros: cianuro libre, cromo hexavalente, las fracciones de hidrocarburo del C5 al C40, benzopireno, PCB, bifelinos policlorados, naftaleno, entre otros, dando como resultado que todos los parámetros ubicados se encontraron por debajo de los estándares de calidad de suelo propuestos por el Ministerio del Ambiente. En esta lámina se muestra la hidrología del área del proyecto, donde se evidencia que el área del proyecto se encuentra superpuesto con la intercuenca 13719. Además, es importante indicar que no se identificó algún cuerpo de agua en el área del proyecto. Sin embargo, se identificó la quebrada Hawái, la cual solo se activa en épocas de avenidas extraordinarias. A partir de esta lámina iniciaremos con la descripción de la línea base biológica. Para los trabajos de recopilación de información primaria, se obtuvo los permisos correspondientes ante el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, el 20 de diciembre de 2019, que autoriza a realizar estudios de patrimonio en el marco del Instrumento de Gestión Ambiental. Asimismo, se realizó la programación para la evaluación en campo. También es importante indicar que el muestreo biológico se realizó en 2 temporadas, es decir, época húmeda y época seca. En esta gráfica se observa que el área del proyecto se encuentra a 17.5 kilómetros del área natural protegida, Reserva Nacional Punta San Juan, muy alejado como se observa en la imagen. Es importante indicar que durante las evaluaciones realizadas por los especialistas no se observó ninguna área biológicamente sensible como zonas de madrigueras o anidamientos, entre otros. En esta lámina se presenta la cobertura vegetal del área del proyecto, donde se evidencia 2 unidades, siendo una de ellas las lomas y la segunda desierto costero con escasa vegetación. En esta lámina se muestra la cobertura vegetal del área de influencia del proyecto, donde se identificaron 2 unidades, lomas y desierto costero, siendo el desierto costero la unidad que ocupa mayor área. En esta gráfica se observa las 7 estaciones de muestreo biológico, B01 al B07. Los componentes biológicos evaluados son los siguientes: plantas y vegetación, aves, reptiles, mamíferos pequeños no voladores, mamíferos pequeños voladores y mamíferos grandes. En esta gráfica se presenta la flora del área del proyecto, se muestra las especies con categoría de protección nacional e internacional y especies endémicas. Las especies registradas con categoría de protección nacional e internacional y endémicas son Ambrosia dentata, Tiquilia dichotoma, Ephedra americana, Crameria lapacea, H. decumbens, conocida como cola de zorro, y 2 especies del género Nolana. En las fotografías se pueden observar a las especies de cola de zorro y Crameria lapacea. En esta gráfica se presenta la fauna del área del proyecto, donde se muestran las especies de aves con categoría de protección nacional e internacional. Las especies registradas con categoría de protección nacional e internacional con preocupación menor son cholocabras, menor, agachona de pecho gris, gallinazo de cabeza negra, gallinazo de cabeza roja, minero común y golondrina azul y blanca. En las fotografías se puede observar a las especies de gallinazo de cabeza roja, minero común y agachona de pecho gris. Estas 2 últimas están consideradas que su comercio debe ser controlado. En esta gráfica se presentan los mamíferos del área del proyecto, donde se muestra la especie con categoría de protección nacional e internacional. La especie registrada con categoría de protección nacional e internacional con preocupación menor es el zorro gris, el cual se muestra en la fotografía. En esta lámina se presentan los reptiles del área del proyecto, donde se muestran las especies con categoría de protección nacional e internacional. Las especies registradas con categoría de protección nacional e internacional son
cabezona, gecko sudamericano, iguana del Pacífico de Tschudi e iguana del Pacífico de Teresia. En las fotografías se puede observar a las especies cabezona, iguana del Pacífico de Tschudi, iguana del Pacífico de Teresia y gecko sudamericano. Medio social. El medio social está compuesto por el área de influencia directa y el área de influencia indirecta. Con respecto al área de influencia directa, como se puede visualizar en la imagen, se ubicarán los componentes principales y auxiliares del proyecto. Asimismo, es importante resaltar que no se ha registrado ni observado ninguna población asentada o pobladores viviendo en la zona donde se ubicarán estos componentes. En el área de influencia indirecta está compuesta por todas las localidades cercanas a los componentes del proyecto, Parque Eólico Pacífico y su línea de transmisión. Según podemos visualizar en la imagen, se identifica a la localidad de Lomas, el asentamiento humano Cruce de Lomas y los balnearios de Yanjarina y La Libertad. En esta lámina conoceremos sobre la metodología utilizada para la recopilación de información primaria en las localidades que pertenecen al área de influencia indirecta. Las herramientas utilizadas fueron las encuestas de hogares, entrevistas y la ficha de localidad. Respecto a las encuestas de hogares, estas fueron aplicadas en la localidad de Lomas, balnearios de Yanjarina y La Libertad, y asentamiento humano del Cruce de Lomas, aplicándose un total de 168 encuestas de hogares. Fecha de aplicación de las encuestas del 20 al 24 de noviembre de 2019. Las entrevistas fueron realizadas a las autoridades locales, líderes vecinales, dirigentes de los balnearios, asociaciones de pescadores artesanales, entre otros grupos de interés. Número de entrevistas realizadas, 19 entrevistas. Fecha de ejecución, del 20 al 24 de noviembre de 2019. Finalmente, durante el trabajo de campo, se realizaron 4 fichas de localidad, las mismas que permitieron caracterizar a las localidades del ámbito de estudio social. Con respecto a las principales características socioeconómicas de la población del ámbito de estudio social, tenemos demografía, salud, educación, vivienda y economía. Demografía. La población de la localidad de Lomas, balnearios de Yanjarina y La Libertad y asentamiento humano del Cruce de Lomas comprende una población de 2.000 personas, según la información proporcionada por el censo INEI 2017. De este total, la mayor cantidad de personas tienen entre 15 y 64 años. Asimismo, hay una mayor representatividad de población masculina dedicada a la pesca. Cabe precisar que la población se traslada hacia otros lugares según las oportunidades de pesca, por lo cual la cantidad de población varía según las temporadas. Por otro lado, en la localidad de Lomas existe un establecimiento de salud llamado Puesto de Salud Lomas. Las principales enfermedades registradas en las localidades del ámbito de estudio están relacionadas a las infecciones agudas de las vías respiratorias, IRAS, y a las enfermedades diarreicas, EDAS. Cabe mencionar que la principal causa de mortalidad en el distrito se relaciona a los tumores malignos. Educación. Con respecto al nivel educativo de la población del ámbito de estudio, se concentra en el nivel de secundaria. No obstante, existe un grupo considerable de jóvenes que está accediendo a la educación técnica superior y/o universitaria. Asimismo, existen 4 instituciones educativas que atienden los niveles de inicial, primaria y secundaria. Vivienda. Con respecto al tema de viviendas, se pudo evidenciar que el material predominante para la construcción de paredes y techos es el cemento y seguido de la madera. En cuanto a la cobertura de los servicios básicos, la mayoría de las viviendas no cuentan con red pública de agua ni desagüe y se abastecen mediante cisternas al 99% de la población.
y el 55% de la población utilizan pozo ciego como servicio higiénico. Asimismo, más del 80% de las viviendas cuentan con alumbrado eléctrico. Actividades económicas. Las actividades económicas giran en torno a la actividad de la pesca, la misma que se deriva en comercio y diversos servicios como restaurantes, bodegas y comercios menores. Asimismo, se menciona también la actividad de la construcción. Medios de comunicación, problemática social y aspectos culturales. En las localidades del ámbito de estudio social, el principal medio de comunicación para mantenerse informado es la televisión con un 50% de los hogares. Cabe mencionar que el servicio de Internet en las viviendas es limitado con un 20.8% del total de los hogares. Estas limitaciones en el acceso a los medios de comunicación se suman a la problemática relacionada a la infraestructura local, es decir, al deterioro de las pistas, veredas y a la deficiente infraestructura de las instituciones educativas, entre otras instituciones. A nivel de las localidades del ámbito de estudio, podemos mencionar que las principales celebraciones se dan en el mes de octubre, mes en el que se celebra el aniversario del distrito, y en el mes de junio, celebración de San Pedro y San Pablo, y la temporada de verano, fechas muy concurridas por los balnearios de Llanllarina y La Libertad, playas La Mansa, La Brava y La Poza de los Calatos. Patrimonio cultural. En el área de influencia del proyecto, de acuerdo al Sistema de Información Geográfica de Arqueología del Ministerio de Cultura, se ha determinado que no existen restos arqueológicos o paleontológicos que puedan verse afectados por el proyecto, y de la evaluación en campo realizada por la Dirección de Cultura de Arequipa, se ha emitido el certificado de inexistencia de restos arqueológicos CIRA al no encontrar vestigios arqueológicos en superficie en el área de implantación del proyecto. El distrito de Lomas es una zona desértica que tiene como potencial el uso de su costa y el mar peruano. En toda su extensión se divisan amplias playas que son utilizadas por los veraneantes locales y foráneos en los meses de enero a marzo principalmente. Percepciones. En esta sección podemos apreciar las dudas y las expectativas que fueron recogidas durante las entrevistas y las encuestas realizadas a los grupos de interés del proyecto. Entre los principales temas que generan incertidumbre en la población están las relacionadas a los beneficios, ubicación y la duración del proyecto. En cuanto a las expectativas más resaltantes se encuentran los temas relacionados a los puestos de trabajo y a la mejora de los servicios básicos. Asimismo, las principales recomendaciones realizadas fueron dar prioridad a la población local para la contratación de la mano de obra local y difundir más información sobre el proyecto eólico. Plan de Participación Ciudadana, PPC. En este apartado presentamos los mecanismos obligatorios y complementarios del Plan de Participación Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado. A continuación se presentan los siguientes mecanismos. Taller participativo antes de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado fue desarrollado el 17 de agosto de 2019. Taller participativo posterior a la presentación del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado fue desarrollado el 8 de mayo de 2021. Audiencia pública. Actual audiencia virtual. Buzón de sugerencia en desarrollo. Material informativo en desarrollo. Equipo de promotores en desarrollo. Como se puede visualizar en las fotografías, se muestran fotos del taller participativo realizado antes de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado, la instalación de buzón de sugerencias ubicado en la Municipalidad Distrital de Lomas y la entrega del material informativo. Es importante señalar que durante este contexto social en el que nos encontramos a causa del COVID-19, se contempló poder adecuar los mecanismos participativos a la modalidad virtual, con la finalidad de salvaguardar la salud de la población. Por ello se propone los siguientes mecanismos.
Mecanismos participativos por ejecutar. En este cuadro se presentan los mecanismos obligatorios y complementarios aprobados con la modalidad presencial y los mecanismos mediante la modalidad virtual. Mecanismos obligatorios. Son los talleres y la audiencia pública. El taller participativo antes de presentado el estudio de impacto ambiental semidetallado, el cual ya fue desarrollado. El taller participativo después de presentado el estudio de impacto ambiental semidetallado, el cual también fue desarrollado. En la columna Mecanismos del PPC virtual se presenta el taller participativo virtual, plataforma Zoom, después de presentado el estudio de impacto ambiental semidetallado. Asimismo, el perifoneo en tiempo real en las zonas que no cuenten con acceso a la plataforma Zoom. Audiencia pública presencial. Como indica la flecha, nos encontramos en la audiencia pública virtual, plataforma Zoom, y mediante un perifoneo en tiempo real en las zonas que no cuenten con acceso a la plataforma Zoom. Mecanismos complementarios, buzón de sugerencias, distribución de material informativo y equipo de promotores. En esta lámina podemos apreciar el modelo de material informativo que ha sido distribuido a los grupos de interés del proyecto y el link de la página web del proyecto, además del correo de sugerencias, el cual es consultas@parqueeolicopacifico.com, y el link del Facebook del proyecto Parque Eólico Pacífico y su línea de transmisión. Asimismo, los números telefónicos que son atendidos por el equipo de promotores de Iberéolica, siendo estos números 957-215-060, también el 980-599-932 y al 986-302-066. Caracterización del impacto ambiental. Ahora pasaremos a presentar los aspectos metodológicos y resultados de la caracterización de los impactos ambientales que pueden ser generados por el proyecto Parque Eólico Pacífico en sus distintas etapas. La caracterización de los impactos potenciales del proyecto inicia con su identificación, para lo cual se reconocen las interacciones entre los componentes del proyecto y sus actividades, con los factores ambientales y sociales reconocidos en la línea base del estudio en su condición o situación actual, es decir, sin proyecto. Luego, estos impactos son evaluados bajo la metodología de la evaluación del impacto ambiental de Vicente Conesa, concordada con los lineamientos establecidos por la Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental, publicada por el Ministerio del Ambiente. Finalmente, se realiza una descripción de los impactos identificados y los resultados de su valoración. Un primer análisis permite identificar los impactos potenciales del proyecto, para lo cual se emplean métodos basados en matrices de causa y efecto, donde se ordenan de forma estructurada las actividades del proyecto por cada uno de sus componentes en forma vertical al lado izquierdo, y por la parte superior se ordenan los factores a evaluar del medio físico, biótico y socioeconómico y cultural. El ejercicio de identificación consiste en reconocer los cruces donde se interrelaciona una actividad y un factor ambiental, y asignar un código, el cual representa un impacto cuyo nombre se coloca en una segunda tabla o listado. Para evaluar los impactos identificados se emplean escalas valorativas a distintos atributos que se muestran en la tabla del lado izquierdo, como puede ser en naturaleza impactos positivos o negativos, intensidades baja, media o alta, y así de forma sucesiva para cada atributo, donde cada escala se corresponde a un valor numérico, que unidos en un arreglo matemático permite obtener un indicador de la importancia del impacto y así determinar su significancia. Se consolidan en la presente lámina los factores considerados para identificar los potenciales impactos del proyecto, encontrándose entre los factores del medio físico y perceptual los niveles de material particulado, calidad, estructura y usos del suelo, relieves del terreno, niveles de ruido y calidad de paisaje,
en el medio biológico los tipos de coberturas vegetales identificadas y la composición de los distintos grupos de fauna y especies sensibles, mientras que en el medio socioeconómico y cultural se evalúan factores como el confort y percepción pública, puestos de trabajo e ingresos, oferta energética nacional, entre otros. Asimismo, debe indicarse que de acuerdo a los resultados de la línea base, se determina que en el área de influencia del proyecto no existen cuerpos de aguas superficiales, aguas subterráneas próximas a la superficie, ni áreas pobladas o presencia de viviendas. Las tablas presentadas en las siguientes láminas resumen los impactos identificados y sus principales atributos. En la etapa de construcción se observa que la mayor parte de los impactos son directos, de persistencia fugaz o temporal, y de intensidades leves a altas, en el caso de impactos potenciales negativos. Se identifican impactos sobre la calidad del aire y ruidos, cambios en el uso de suelo, alteración del relieve y del paisaje de forma temporal por las obras y actividades constructivas, alteración de la vegetación y de la composición de aves, mamíferos y reptiles, así como la potencial afectación de especies sensibles de flora y fauna. En el aspecto social se identifica el incremento temporal de puestos de trabajo y de ingresos en actividades económicas ligadas a la construcción, el potencial incremento de tráfico por uso de vías existentes, mejora de vías locales y potencial afectación de restos arqueológicos o paleontológicos. En la etapa de operación del proyecto se identifican impactos leves y fugaces en la calidad del aire, en la inspección y mantenimiento del parque, el potencial incremento de niveles de radiación no ionizantes en proximidades de la línea de transmisión eléctrica y la subestación, el incremento de niveles de ruido en el área del parque por el funcionamiento de los aerogeneradores, la modificación del paisaje, la potencial afectación de especies sensibles de flora y fauna y la alteración de composición de avifauna por posibles colisiones. Se rescata también como un impacto potencial positivo la mejora de la calidad visual del paisaje por el uso de energías renovables, el incremento de puestos de trabajo y el incremento de la oferta energética nacional, producto de la propia operación del parque eólico. Uno de los impactos de mayor interés en los proyectos eólicos se encuentra relacionado al impacto en los niveles de ruido en el área donde opera el parque. Para este caso, se ha evaluado el impacto a través de un modelamiento de ruido en el cual se integran variables como la topografía del terreno, velocidad del viento, los niveles de ruido en situación actual sin proyecto y los niveles de ruido proyectados a generarse por la operación de los aerogeneradores. El modelamiento realizó en el escenario de simulación considerando distintas velocidades de viento y de operación de los aerogeneradores, y se emplearon los resultados de la simulación del escenario más desfavorable, es decir, aquel donde se producen los máximos niveles de ruido. Como resultado, se determina que en algunas áreas del parque eólico se observarán incrementos de hasta 2 decibelios, mientras que en áreas externas el parque como el punto de control RA01, que representa posibles usuarios de la carretera 119. La percepción del incremento del ruido será muy reducida y se cumplirán los estándares de calidad ambiental de ruido. Asimismo, se indica que los estudios de línea base han determinado que los niveles de ruido en la situación actual, sin proyecto, registran valores naturales cercanos a los valores del ECA, ruido, lo que se debe principalmente a las corrientes de vientos que existen en el área de estudio, puesto que no hay otro tipo de actividades productivas o poblaciones asentadas en las cercanías del proyecto. Por otra parte, el impacto de la modificación del paisaje por permanencia y funcionamiento del parque eólico y su línea de transmisión eléctrica se evalúa tomando como elementos de análisis las características y calidad del paisaje en la situación actual, el mismo que ha sido valorado como calidad baja tanto para la unidad de paisaje de planicies como la unidad de paisaje de colinas. Los aerogeneradores en operación se constituirán en elementos de potencial atracción de vista,
modificando de forma permanente el paisaje local. En la actualidad, los parques eólicos tienen una mayor potencia con un menor número de aerogeneradores. Si bien esta mejora implica que aerogeneradores sean más visibles por tener un tamaño un poco mayor, la reducción de la cantidad de aerogeneradores y menor velocidad de rotación de sus aspas hacen que en su conjunto sean menos perceptibles en la lejanía, comparados con modelos de décadas anteriores. Esto se puede visualizar en la imagen de la presentación, donde se observan la restringida cuenca visual del parque eólico, lo cual se explica por la presencia de un área colinosa aledaña al parque eólico, y además que la disposición de los aerogeneradores en hileras atenúa parcialmente la cantidad de aerogeneradores visibles desde un determinado punto de observación. Cabe señalar que los puntos de observación de interés considerados para este análisis de visibilidad corresponden a los centros poblados del área de influencia social y la carretera Panamericana Sur en el desvío de la carretera 119. Por la lejanía de los centros poblados y relieves del área del proyecto, se valora el impacto con una intensidad media y extensión amplia. La línea de transmisión eléctrica presenta un corto recorrido y sus únicos puntos de observación corresponden al tramo de la carretera 119 que pasa colindante al área del proyecto, por lo que la valoración del impacto a este componente resulta menor. Respecto a los impactos potenciales sobre las aves, se ha valorado el impacto considerando que el área del proyecto se encuentra suficientemente alejada de áreas catalogadas como IVA, es decir, áreas de importancia para la conservación de aves, así como de rutas de vuelo de aves migratorias y de áreas naturales protegidas. Asimismo, las especies registradas en el área de influencia del proyecto presentan una baja susceptibilidad a colisionarse con los aerogeneradores en atención a sus hábitos de vuelo y escasa presencia de aves en el área del proyecto. Así también no se han identificado zonas de anidamiento o de reproducción en el área de influencia. Así como los impactos presentados con anterioridad, se evalúan de forma detallada cada uno de los impactos identificados para cada etapa del proyecto, y se procede a valorar los atributos de los impactos empleando las escalas de valoración propuestas por Vicente Conesa. Para la aplicación de esta valoración, tomando como ejemplo el impacto incremento de los niveles de ruido ambiental por funcionamiento de aerogeneradores, se determina que es un impacto negativo de intensidad baja, extensión parcial que se manifiesta de forma inmediata y de persistencia fugaz con sinergismo moderado por los aerogeneradores del parque y sin efecto acumulativo dado la distancia a otros proyectos en el área de estudio, de efecto directo, de manifestación periódica y cuya alteración puede ser recuperada de forma inmediata al detener la operación de los aerogeneradores. Como resultado de este ejercicio se obtiene una importancia de -23, que corresponde a un impacto de significancia leve o baja, según los atributos y análisis presentados. Este ejercicio se repite para cada impacto del proyecto, considerando las distintas actividades del proyecto y sus resultados se trasladan a unas matrices de valoración. Se cambian los códigos de la matriz de identificación por el valor resultante de la valoración de cada impacto. Las siguientes diapositivas presentan los resultados del ejercicio de valoración de los impactos para cada una de las actividades y componentes del proyecto, considerando los valores del impacto con mayor valoración entre las distintas actividades. Los principales impactos en la etapa de construcción se relacionan con la modificación del terreno, correspondiente a un ecosistema desértico con escasa o nula intervención previa, lo cual se refleja en los cambios de uso del suelo, la afectación de cobertura vegetal en zonas de lomas y áreas de escasa vegetación, y consecuentemente la afectación de especies sensibles de animales y plantas. Así también, en el medio socioeconómico se identifica la potencial afectación de restos arqueológicos
o paleontológicos. Todos estos impactos resultan de las actividades constructivas del proyecto, por lo que representan un nivel de importancia correspondiente a impactos moderados. Asimismo, otra parte importante de los impactos negativos de las actividades constructivas son determinados como impactos leves, dada la corta duración del impacto y baja intensidad, como pueden ser los impactos sobre la calidad del aire, ruidos y suelos ocupados en áreas auxiliares y de obra. Por contraparte, en el medio socioeconómico también resalta en importancia los impactos positivos, como el incremento temporal de puestos de trabajo en la población local, que representa el impacto de mayor valoración por la demanda estimada de personal y duración de las obras propuestas. En la etapa de operación, los principales impactos potenciales negativos corresponden a la modificación del paisaje por la permanencia y operación de la infraestructura que forma parte del proyecto, la potencial afectación de flora y fauna por presencia de especies sensibles, los cuales se determinan con un nivel de importancia de impacto moderado, la alteración de la avifauna como impacto de posibles colisiones de aves, es determinada como un impacto de importancia leve, dada la baja diversidad y sensibilidad de especies presentes en el área de influencia del proyecto. En menor nivel de significancia, se espera un bajo impacto en los niveles de ruido ambiental por el funcionamiento de aerogeneradores y el potencial incremento de los niveles de radiación no ionizantes en proximidad de la línea de transmisión eléctrica y su subestación eléctrica. Por el contrario, estos impactos potenciales negativos se ven ampliamente compensados por el incremento de la oferta energética a nivel de la región, que a su vez puede impulsar la ejecución de otros proyectos de inversión, repercutiendo en la dinámica económica de las poblaciones en el área de influencia, además de otros impactos positivos de menor significancia, como el incremento de puestos de trabajo en operación y mantenimiento o la mejora de la calidad visual del paisaje debido a la implementación del proyecto eólico, que realzan el uso de energías renovables a nivel local y regional frente a otras fuentes de energía de mayor impacto ambiental. Estrategia de manejo ambiental. Habiéndose identificado y caracterizado cada uno de los impactos potenciales del proyecto, se emplean estos resultados para plantear las medidas de manejo ambiental que corresponden o correspondan a cada uno de ellos, así como otras medidas y planes que coadyuven a una gestión social y ambientalmente responsable por parte del titular del proyecto. La estrategia de manejo ambiental desarrollada para el presente estudio de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico Pacífico está formada por los planes y programas presentados en esta lámina, donde se menciona el plan de manejo ambiental, el plan de vigilancia ambiental, plan de capacitación y educación, plan de contingencias, plan de abandono o cierre, plan de relaciones comunitarias. En las siguientes diapositivas se desarrollarán los objetivos de cada plan y los programas y medidas de manejo ambiental que las componen. El programa de prevención, corrección y mitigación ambiental establece las medidas de manejo ambiental adoptadas para prevenir y mitigar los impactos potenciales identificados para el proyecto, definiéndose en cada una de sus etapas. Los subprogramas de la etapa de construcción comprenden medidas para el control de material particulado y polvos, control de emisiones de combustión, protección de suelos y relieves, niveles de ruido, protección de flora y fauna silvestre y protección de servicios e infraestructura pública. En la etapa de operación, los subprogramas contemplados son para el control de emisiones de combustión, integración paisajística y puesta en valor del parque eólico y protección de avifauna. En las siguientes láminas se presentan cuáles son las medidas adoptadas para cada uno de los impactos identificados por el proyecto. En la etapa de construcción se establecen como medidas el riego para la mitigación de polvos en áreas de trabajo para proteger la calidad del aire,
el mantenimiento preventivo para controlar los niveles de emisiones de gases de combustión, la preservación y reuso de materiales de excavación y descompactación de áreas afectadas al final de obra, para mitigar la alteración del suelo. Se adoptó la alternativa del proyecto con menor superficie de proyecto y menor afectación de relieves y paisajes. De igual forma, los componentes auxiliares como el DME se ubicaron en áreas sin presencia de vegetación. Los niveles de ruido serán controlados a través del uso restringido y ordenado de bocinas y sirenas y el mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. Los impactos potenciales que afecten la vegetación del área del proyecto será minimizada a través de capacitación y sensibilización de personal para la protección de flora. Las áreas que serán intervenidas por el proyecto serán evaluadas por reconocimiento visual, delimitando y señalizando zonas con vegetación sensible. Para minimizar los impactos sobre la avifauna y fauna terrestre, de igual manera se capacita y sensibiliza al personal y en las inspecciones preliminares del área a intervenir se ahuyenta y o reubica posibles animales o nidos encontrados en el área. Para el uso de los accesos a través de la carretera 119 existente, se implementan acciones para el control y señalización temporal. Y con fines de prevenir la potencial afectación de restos arqueológicos y paleontológicos, se implementa un plan de monitoreo y se capacita y sensibiliza al personal de obra. Para la etapa de operación del proyecto se contempla el mantenimiento preventivo de unidades móviles para el control de emisiones. A nivel de diseño del proyecto, se adoptaron criterios y normativas técnicas para el diseño de estructuras y selección de equipos y materiales para las instalaciones, así como también se optó por emplear un modelo de aerogenerador de fabricante con controles y diseños para reducir los niveles de ruido propios del equipo. En cuanto a la modificación del paisaje por la infraestructura del proyecto, se adoptan como medidas de minimización la integración paisajista de los aerogeneradores y de la subestación eléctrica, además que como medida de rehabilitación y potenciadora de impactos positivos, se establece la puesta en valor del parque eólico como recurso paisajístico del área del proyecto. Para prevenir y minimizar los impactos sobre las aves, se consideró en la selección de ubicación del proyecto áreas alejadas de rutas de vuelo de aves migratorias, de IVAs y de ecosistemas de alta diversidad de aves, así como también se adoptaron criterios de distanciamiento entre los aerogeneradores y alineamientos para permitir espacios de vuelo de aves entre estas infraestructuras. También se contempla como medidas la remoción continua de cadáveres del parque, como medida para evitar la posible aproximación de aves carroñeras, además de la instalación de dispositivos salvapájaros en tendido eléctrico y cables de sujeción aéreas, las cuales permiten a las aves tener una mayor visibilidad de estos obstáculos y evitarlos. Y finalmente se contemplan las medidas con la capacitación y sensibilización del personal de obra para la protección de fauna silvestre, lo cual no solo se aplica para la protección de aves, sino también para evitar prácticas inadecuadas respecto a las especies de flora y fauna que pudieran encontrarse en el área del proyecto durante su operación. El programa de manejo de residuos sólidos describe los lineamientos, medidas y procedimientos a considerar para el adecuado manejo de residuos sólidos en las distintas etapas del proyecto, en concordancia con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, su reglamento y normas técnicas vinculadas. Las principales etapas en el manejo de residuos sólidos están conformadas, en primer lugar, por la minimización y segregación en la fuente, seguido del almacenamiento inicial, a realizarse en el área de trabajo, luego el almacenamiento central, para almacenar los residuos de forma temporal antes de su recojo y transporte para disposición final,
y la correspondiente disposición de estos residuos en un relleno sanitario autorizado. Los servicios de transporte y disposición final de residuos sólidos serán realizados por empresas operadoras de residuos registradas y acreditadas en el MINAN. En la etapa de construcción, el acopio primario se realiza en baterías de contenedores ubicadas en los frentes de trabajo y desplazadas de acuerdo a los avances de obra. El almacenamiento central se realiza tanto para residuos peligrosos y no peligrosos y se ubicará en el área de instalaciones de faenas. La recolección y transporte de residuos no peligrosos se realizará cada 2 días, mientras que para los residuos peligrosos se considera una frecuencia de 3 meses. Tanto los residuos peligrosos como no peligrosos serán dispuestos en un relleno sanitario a cargo de una empresa operadora de residuos sólidos autorizada. En la etapa de operación, el almacenamiento inicial se realiza en baterías de contenedores cuando se realicen trabajos de mantenimiento, puesto que la operación del parque eólico no genera residuos sólidos en su actividad. Como almacenamiento central se ha considerado una sala de residuos en el edificio de control de la subestación eléctrica. La recolección y transporte de residuos no peligrosos se realizará de forma semanal, mientras que para los residuos peligrosos se considera una frecuencia de 6 meses, siendo ambos tipos dispuestos en un relleno sanitario a cargo de una empresa operadora de residuos sólidos autorizada. En ambas etapas se capacitará, sensibilizará y asignarán responsabilidades en el manejo de residuos de acuerdo a las funciones o actividades del personal. El programa de manejo arqueológico paleontológico se considera únicamente para la etapa de construcción y contempla la implementación de un programa de monitoreo arqueológico de acuerdo a la normativa del sector cultura y la capacitación y sensibilización de personal de obra. Como responsable de la implementación del programa, se contará con un arqueólogo colegiado y registrado en el Registro Nacional de Arqueólogos. Cabe indicar que el proyecto cuenta con certificado de inexistencia de restos arqueológicos aprobado. El programa de gestión de excedentes de tierra a implementarse en etapa de construcción contempla las medidas como la señalización, riego y reutilización de materiales de excavación en los frentes de trabajo, procedimientos para la conformación de material excedente en relieves de trabajo o impacto en el área auxiliar de obra denominada depósito de material excedente y el riego para mitigación de polvos en esta área. El programa de manejo ambiental para caminos y accesos para la etapa de construcción contempla como medidas el cubrimiento de tolvas de volquetes con mantas o geotextiles, el riego para mitigación de polvos y la restricción de velocidad de vehículos y maquinarias de obra, todas ellas orientadas a la mitigación y reducción de polvos generados en las obras y uso de los caminos y accesos del proyecto. Para la planta de concreto en la etapa de construcción se contemplan medidas de manejo como la inspección preliminar de fauna antes de la habilitación del área, buenas prácticas en los procesos y mantenimientos de vehículos y equipos, habilitación de piscinas de lavado de camiones mixer, riego para mitigación de polvos durante el uso y al final de la obra la descompactación del área de la planta de concreto. El programa de capacitación, educación y sensibilización ambiental para todas las etapas del proyecto describe las actividades de capacitación y sensibilización de trabajadores y personal involucrado en el proyecto para difundir los compromisos ambientales asumidos por el titular y que cada trabajador debe respetar e implementar de acuerdo a sus funciones, responsabilidades y cargos. Entre los temas de capacitación se incluye las directivas de protección de flora y fauna silvestre, responsabilidades en el manejo de residuos sólidos y buenas prácticas ambientales en procedimientos constructivos considerados en el Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental. El Plan de Vigilancia Ambiental está conformado por el Programa de Seguimiento de Medidas de Manejo Ambiental,
que establece las acciones para verificar el cumplimiento y la eficiencia de las medidas de manejo ambiental adoptadas en los programas y subprogramas de manejo ambiental. Por otra parte, el programa de monitoreo ambiental, que permite el seguimiento de indicadores ambientales referidos a la calidad de sus componentes o indicadores biológicos según las comunidades de plantas y animales identificados en el área de influencia del proyecto. En la etapa de construcción, el monitoreo se realiza para la calidad del aire, ruido y suelos potencialmente afectados por las actividades constructivas del proyecto, con monitoreos trimestrales con excepción del monitoreo de suelos, el cual se realiza al cierre de obras. Los parámetros y estándares de comparación corresponden a los establecidos en los estándares de calidad ambiental vigentes en cada caso. Asimismo, se considera la evaluación de calidad del efluente tratado de la planta de tratamiento de aguas residuales o PETAR de campamento de obra, cuyas aguas serán empleadas por reuso en el riego para mitigación de polvos. Se evaluarán también plantas, aves, reptiles y mamíferos, con una frecuencia trimestral de forma que coincida con cada estación del año para permitir su evaluación y seguimiento respecto a los indicadores de línea base. En la etapa de operación, el monitoreo del medio físico se realiza para los niveles de ruido ambiental y radiaciones no ionizantes con una frecuencia anual. En el medio biológico se considera únicamente la evaluación de avifauna de forma trimestral y con resultados a compararse con los resultados de la línea base, y se complementa además con el monitoreo de siniestralidad de aves colisionadas tanto para la línea de transmisión eléctrica como para el parque eólico. Este monitoreo se realiza en fechas paralelas al monitoreo de avifauna y se toma como unidades de muestreo un tramo de 5 kilómetros en la línea de transmisión eléctrica y la observación 18 aerogeneradores del parque. El plan de contingencias establece el conjunto de directivas, medidas preventivas y planes de acción de respuesta ante contingencias y eventualidades que se pueden presentar durante la construcción o periodo de vida útil del proyecto. En el caso que nos ocupa, se identificaron como peligros naturales únicamente a los sismos, siendo estos un peligro de nivel alto frente a una vulnerabilidad baja de la infraestructura proyectada, lo que resulta en un nivel de riesgo medio. En cuanto a peligros y riesgos generados por el propio desarrollo del proyecto, se identificaron y evaluaron tanto para la etapa de construcción como de operación, siendo el resultado de la evaluación que todos ellos presentan un nivel de riesgo leve. El plan de abandono y cierre contempla las acciones y medidas a considerar para el manejo ambientalmente responsable en el cierre de la etapa constructiva y un abandono al final de la vida útil del proyecto. En el cierre de obras se implementan medidas de manejo como limpieza de áreas de trabajo, descompactación y nivelación de áreas afectadas por obras y áreas auxiliares. Por otra parte, al término de la vida útil del proyecto, 25 a 30 años, se evalúa el abandono total y se pone en conocimiento a las autoridades sectoriales para establecer actividades y gestionar el instrumento ambiental que corresponde, en este caso, el plan de abandono total. Este instrumento contemplará las actividades de restauración e integración paisajística correspondientes. Plan de relaciones comunitarias. El plan de relaciones comunitarias está compuesto por los siguientes programas: Programa de comunicación y consulta, Programa de educación local, Programa de capacitación en relaciones comunitarias y Código de conducta para el personal del proyecto, Programa de empleo local, el Programa de adquisición de productos locales, Programa de aporte al desarrollo local, Programa de monitoreo y vigilancia ciudadana y Programa de compensación e indemnización. A continuación, voy a detallar las actividades contempladas para cada programa que compone el presente plan. El Programa de comunicación y consulta
orientado a desarrollar reuniones, charlas y o talleres informativos con los grupos de interés con la finalidad de atender cualquier consulta y o sugerencia durante las etapas del proyecto. Asimismo, se implementará una oficina de atención permanente. El programa de capacitación en relaciones comunitarias y código de conducta para el personal del proyecto, orientado a asegurar la salud en el trabajo, así como a mantener una relación armoniosa con la población local. Para ello se tiene contemplado realizar capacitaciones sobre el código de conducta a los trabajadores durante las actividades del proyecto. El programa de adquisición de productos locales. Este programa contempla el dinamismo económico local a través de la compra de bienes y servicios que son ofrecidos en el distrito de Lomas. Además, se buscará la participación de los grupos de madres y o mujeres en actividades de limpieza y alimentación. El programa de empleo local consistirá en la contratación de personal local durante la etapa de construcción y cierre, abandono, de 18 meses con requerimiento total de hasta 450 trabajadores. Se tiene contemplado realizar la convocatoria y selección del personal mediante reuniones informativas para permitir procesos transparentes. El programa de aporte al desarrollo local se implementará teniendo en cuenta las solicitudes de apoyo planteadas por la población del área de influencia, así como aquellas que sean presentadas por las autoridades locales. Asimismo, se brindará apoyo en las actividades sociales, culturales y deportivas como campañas navideñas, Día de la Madre, apoyo a escolares y fomento del deporte. Los compromisos sociales que asumirá la empresa Iberéolica para el beneficio de Lomas consistirán en realizar una donación de 29,000 soles anuales para el sector educación. Este apoyo será directamente a los institutos educativos de educación primaria y secundaria de Puerto Lomas. Se comprará material educativo, equipamiento escolar y contratación de profesionales de la educación para el distrito de Lomas durante toda la etapa de operación del Parque Eólico Pacífico, con renovación anual del 2%. Además, se realizará una donación de 19,800 soles anuales para el sector salud. Aquí se brindará apoyo a la posta médica de Puerto Lomas, mejora y compra de equipamiento médico y contratación de profesionales de sanidad para el puesto de salud de Lomas, durante toda la etapa de operación del Parque Eólico Pacífico, con renovación anual del 2%. Asimismo, Iberéolica donará 25 módulos solares fotovoltaicos de 310 megavatios, que servirá para que puedan ser instalados en zonas de uso públicos. Es importante mencionar que previamente se coordinará con el alcalde de Lomas y líderes locales y representantes de las asociaciones más necesitadas de Lomas, Balnearios Yanjarina, La Libertad y el Cruce de Lomas. El montaje y puesta en servicio de los módulos solares se realizará durante la fase de construcción del Parque Eólico Pacífico. La entrega de los módulos se realizará previa firma de un contrato y o carta de compromiso donde el usuario se compromete a utilizar el equipo de manera responsable. El programa de educación ambiental consistirá en la realización de charlas didácticas sobre energías renovables, cultura de protección del ambiente y características del proyecto, dirigido a niños y niñas del ámbito de estudio del proyecto. Asimismo, se facilitarán visitas guiadas de instituciones educativas locales durante la etapa operativa del parque y se apoyarán investigaciones y trabajos de educación ambiental. El programa de monitoreo y vigilancia ciudadana está abocado a la conformación del Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana, el mismo que podrá participar en el seguimiento de los compromisos ambientales establecidos en los planes de manejo ambiental. Programa de compensación e indemnización. Este programa se subdivide en dos procedimientos: compensación e indemnización. Procedimiento de compensación consiste en realizar un reconocimiento económico si se llegara a ocupar algún terreno dentro del área del proyecto.
y con respecto al procedimiento de indemnización, solo se aplicará si se presentara alguna afectación durante las actividades del proyecto. La empresa evaluará la posible afectación, de acuerdo al daño causado, y cumplirá con efectuar la indemnización correspondiente. La presente lámina muestra de forma consolidada los presupuestos estimados de los planes y programas que conforman la estrategia de manejo ambiental en cada una de sus etapas. Para las medidas de manejo en la etapa de construcción se estima un costo aproximado de 758.000 soles. En la etapa de operación se estima un costo al primer año de 90.000 soles y como presupuesto anual de manejo ambiental se estima en 265.000 soles. Finalmente, las medidas y actividades de manejo ambiental en abandono se estiman en 706.000 soles. Finalmente, se presentan como conclusiones finales. El área del proyecto presenta una biodiversidad limitada por las condiciones naturales, siendo la presencia de lomas el área de mayor sensibilidad. Asimismo, no se han identificado cuerpos de agua, áreas pobladas o viviendas, ni presencia de restos arqueológicos, entre otros elementos naturales y culturales que poseen una elevada sensibilidad a los impactos. La etapa de construcción generará el mayor número de impactos negativos. Sin embargo, la mayor parte de estos son de naturaleza temporal durante la ejecución de las obras y pueden ser mitigados con las medidas de manejo ambiental propuestas. Por otra parte, durante toda esta etapa se estima en un lapso de 18 meses de obra. Se generará un importante incremento en la demanda de mano de obra que será orientada principalmente a la población del AIP. Durante la etapa de operación se experimentarán un importante beneficio, oferta energética, que impulsará el desarrollo local y regional y que además es producto de energías renovables no contaminantes. Y en cuanto a sus potenciales impactos negativos, se ha incorporado mejoras en el diseño del proyecto y medidas de manejo y de seguimiento ambiental para minimizar los impactos negativos a niveles dentro de la capacidad de acogida del entorno ambiental. De acuerdo con la descripción del proyecto línea base, del área de influencia y con la implementación de los compromisos ambientales propuestos, planes de manejo, monitoreo, contingencia y otros de la estrategia ambiental. Se considera ambientalmente viable y el desarrollo del presente estudio viene contando con la participación de la población y grupos de interés del AIP a través de los mecanismos de participación aprobados por la autoridad ambiental competente. Agradeciendo su atención a la información presentada, se les recuerda que para las preguntas o sugerencias que pudieran tener respecto al proyecto y a su estudio de impacto ambiental, pueden emplear el buzón de sugerencias instalado en la Municipalidad Distrital de Lomas de la provincia de Carabalí, al correo electrónico de sugerencias consultas@parqueeolicopacifico.com. Así también disponen del correo electrónico del MINEN para comentarios u observaciones. consultas@minen.go.pe. Para información adicional pueden también ir a la oficina virtual de atención permanente en página web del Parque Eólico Pacífico, parqueolicopacifico.com/index.html. También por atención vía telefónica y mensajería WhatsApp a los números 957-215-060, también al 980-599-932 y al 986-302-066, y nos encuentran por las redes sociales de Iberéolica, Facebook en www.facebook.com/Parque Eólico Pacífico.